estamos comenzando, es oportuno que comencemos bien. Por eso hemos querido exponer un mensaje que hemos titulado Comenzando bien, estableciendo las prioridades correctas. Y este sermón está basado en la primera carta a los Tesalonicenses que tuvimos como lectura devocional, los versos del 1 al 13. Este pasaje me ha servido en otras ocasiones para hablar del tema. Siempre que exploro el pasaje encuentro en él cosas esenciales que debemos recibir de parte de Dios, porque somos muy dados a que a lo largo del camino, mientras estamos en la travesía, nos distraemos, nos cansamos, en consecuencia abandonamos o confundimos nuestras prioridades. Y si las prioridades no están correctamente establecidas, nuestras decisiones no serán correctas. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos el poder de tu Espíritu. Habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero comenzar con una advertencia sumamente importante. Hágalo personal. No permitas bajo ninguna circunstancia que lo urgente ocupe en tu vida el lugar de lo importante. Lo urgente generalmente luchará, gritará, pidiendo atención. Reclamará todo nuestro tiempo, incluso nos hará pensar que hemos hecho lo que debíamos, calmando nuestros sentimientos de culpa. Pero lo trágico del caso es que mientras tú y yo vivimos apagando los fuegos de lo urgente, y cuando hablo de lo urgente, son esas cosas de todos los días, porque todos los días hay cosas que son urgentes. Entonces, mientras estamos apagando esos fuegos, lo importante, lo verdaderamente importante, como no grita, como no lucha, se queda en espera. Además, una cosa interesante, lo importante no es ruidoso, lo importante no es exigente. A diferencia de lo urgente, lo importante espera. Espera pacientemente y en silencio. A que tú y yo nos demos cuenta de su trascendencia. Hazte esta pregunta. ¿Qué tiene verdaderamente importancia para ti? Acompáñala con esta otra. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Las personas que se resisten a aceptar la responsabilidad por sus acciones suelen volverse maestros en la excusa. 3 palabras son favoritas para este tipo de personas. No tengo tiempo. La falta de tiempo hoy es el culpable de toda nuestra mala relación con Dios. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para servir, no hay tiempo para congregarse y en consecuencia no hay tiempo para tener comunión unos con otros en el cuerpo de Cristo. Nuestras relaciones no pasan de ser algo superficial, no pasa más allá del qué tal, cómo estás. La lista podría ser mucho mayor, podría ser mucho más grande. Estas no son más que excusas para admitir la responsabilidad personal que tenemos en el asunto. Seré claro, la verdadera escasez no es de tiempo,
¿Saben de qué? De prioridades correctas, establecidas sobre los valores que decimos creer y en base a nuestra relación con aquel que nos salvó y decimos amar. La verdadera escasez no es de tiempo, repito, es de prioridades. En la carta a los Efesios encontramos la siguiente enseñanza, Efesios capítulo 5, versos 16, dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque lo desperdiciamos a montones. No en cosas que son necesariamente malas, pero van absorbiendo nuestro tiempo. Dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo. Y nos da una razón. ¿Cuál es? Los días son malos. ¿De verdad? ¿Lo creemos? Si lo creyéramos, aprovecharíamos bien el tiempo, dejaríamos las excusas. La realidad es que tenemos hoy tanto tiempo como ha habido siempre. Cada día sigue teniendo 24 horas para todas las personas. Hay que aprender a administrarlo sabiamente. Y tú vas a establecer tus prioridades en base a aquello que más importancia le das. Iglesia Bautista El Camino. Comencemos bien. Es necesario que revisemos si nuestras prioridades son las correctas, para que no perdamos el rumbo, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones, para que nos mantengamos enfocados en lo importante. Y no solo la iglesia en sentido general, nosotros de manera particular, cada creyente. En la primera carta a los tesalonicenses que Pablo escribió a un grupo creciente de cristianos, él comienza en el capítulo 2 diciendo, porque vosotros mismos sabéis, primera carta a los tesalonicenses 2:1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo había permanecido entre ellos muy poco tiempo. Pero el poco tiempo fue un tiempo aprovechado, no malgastado. Tal vez fue muy breve. Y en algunos momentos, a pesar de la brevedad, fue desalentadora su visita. Pero no fue en vano, dice, no resultó en vano. Y tras declarar esta verdad, Pablo identifica las características de su vida y ministerio en Tesalónica y al hacerlo establece 4 prioridades esenciales para cualquier iglesia en cualquier época y o incluso para cualquier vida. ¿Cuáles son estas prioridades? Primero, poner un fundamento firme, ser bíblico. Claro, el fundamento incuestionable es Jesucristo. Usted no puede poner un fundamento bíblico si no conoce al Señor. Solo en Jesucristo hay verdadera solidez para descansar nuestras vidas. En un mundo tan inseguro, en un mundo tan voluble, cualquier otra cosa o persona que pongas como fundamento en tu vida se va a desplomar. La roca inconmovible de los siglos es Jesucristo, el Dios vivo que se nos ha revelado. Y al pasar un repaso por las semanas que había estado Pablo con los tesalonicenses, le recuerda en los versos del 2 al 4, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos.
no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Estoy completamente seguro que la mente de Pablo se veía constantemente aporreada por una avalancha de necesidades urgentes. Creo que si alguien sabía lo que era la urgencia, era Pablo. Pero él se cercioró de que su vida y ministerio estuvieran firmemente fijados en lo importante. ¿Qué es lo importante? Las Escrituras. Observemos. Lo que compartió al hablar en medio de la fuerte corriente de oposición pública fue, dice el verso 2 de este capítulo 2, fue el Evangelio de Dios. El fundamento de su propio ser no era error, impureza, engaño, sino más bien la verdad de las Escrituras. Verso 3. Es más, este hombre consideraba la palabra de Dios como algo que se le había confiado. Le daba tal seguridad y confianza que no sentía necesidad de contemporizar ni de agradar a los hombres. Eso está en el verso 4. Y estos versículos nos dicen cuán importante era para Pablo el Evangelio. Cuán importante era para el apóstol la palabra. La palabra es verdad. La palabra es viva y es eficaz. Es el medio en que Dios se nos ha revelado y continúa revelándose. Es el medio a través del cual Dios nos habla y continúa hablándonos. Por eso, mis amados hermanos, entendamos esto. El enemigo de Dios y nuestro va a hacer todo lo que pueda para impedir que tú y yo tengamos una relación con la palabra. Ya sea de manera personal, cuando debemos abrir el libro de Dios todos los días para que me hable, para que nos hable, o ya sea cuando llegamos al lugar donde se enseña esa palabra. En las predicaciones, en los estudios, en las clases. El diablo se molesta cuando la verdad se enseña correctamente, y si no logra evitar que se enseñe correctamente, entonces intentará evitar que la gente la escuche correctamente. Y no solo que la escuche correctamente, sino que además la reciba para aplicarla en su vida. Esta semana, o ya llevo 2 semanas, en que he comenzado a leer las Escrituras de una manera diferente. Ya lo compartí con algunos hermanos en el culto de oración y con otros de manera personal. En fin, es una manera muy despacio de leer, dando tiempo a que Dios me hable, a que Dios me diga lo que Él quiere que yo sepa. Porque si creemos que ese es el medio que Dios usa para hablarnos, necesitamos darle tiempo. Me topé con un verso que está en el libro de Esdras, en el capítulo 7. Un libro prácticamente olvidado allí en el Antiguo Testamento, porque generalmente muy pocos creyentes leen este libro. El libro de Esdras, junto con otros profetas. A la gente le gustan los salmitos, los proverbios, que son maravillosos, pero no son más que parte de la palabra, no toda la palabra. Y una de las cosas que me sorprendió fue en el capítulo 7, cuando llegué al verso 10, se habla de Esdras, un sacerdote y escriba.
sobre el que Dios soberanamente decide poner su mano. La mano de Dios, esa frase se repite una y otra vez en el verso 7, en el capítulo 7. También nos dice que esa mano de Dios será buena, porque viene de un Dios bueno. Y cuando llegas al verso 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. O sea, para ir a la Biblia hay que ir con un corazón preparado. Recibid con mansedumbre, con humildad. ¿Por qué? Porque a veces lo que Dios nos va a decir no nos va a gustar. Pero Él es Dios y nosotros no. Y este hombre preparó su corazón para inquirir. Inquirir significa estudiar, escudriñar la ley de Jehová. Esa era la Biblia que ellos tenían. Pero ¿para qué lo hacía Esdras? Dice la Biblia, ¿y para qué? No, yo no se huele la Biblia. Ya alguien saltó Esa es la manera típica que leemos la Biblia, vamos muy rápido. No es para enseñarla todavía. Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Dice ahí, cumplirla. Y después dice, y entonces, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí estamos ante un hombre, escriba, pero no como los otros escribas que aparecieron en el Nuevo Testamento, que Jesús dice junto con los fariseos. Dice que los escribas y los fariseos enseñan la palabra, la ley, pero no la hacen. Dicen y no hacen. Pero este hombre estaba tomando seriamente a Dios. Y en consecuencia pudo cumplir la misión que Dios le había dado. Esdras tenía que encargarse de poner un fundamento sólido en su vida. Y Dios se iba a encargar del resto. ¿Cuál era el resto? Bueno, Dios estaba moviendo el corazón del rey Artajerjes. Dice, y para cumplirla, y para entonces enseñar sus estatutos y decretos. Este hombre no quería convertirse en un teólogo desconectado. No quería convertirse en un hidrocefálico espiritual. Cuando hablo de hidrocefálico espiritual es alguien que tiene la cabeza llena de agua. La hidrocefalia es una enfermedad, pero la uso como ilustración. Porque es también una enfermedad en el sentido espiritual. Llenarse la cabeza del agua viva y no aplicarla. La prioridad más importante para nosotros debe ser cultivar el hábito de ir a la verdad de Dios. Esto lo hacía Esdras. Después se puede leer todo el libro y descubrirá cosas tremendas que Dios hizo por medio de él. Hay creyentes que viven una vida tan mediocre porque le falta mentalidad bíblica. Hay que apropiarse de las Escrituras diariamente para que llegue a lo más profundo de nuestro ser con un corazón humilde. Y si nos encontramos con verdades que necesitamos aplicar, pedirle al Señor su poder y su fuerza para hacerlo. Spurgeon decía, es una bendición alimentarse de la Biblia hasta alcanzar nuestra misma alma, llegando a hablar un lenguaje escritural y a tener el espíritu sazonado con las palabras del Señor hasta el punto que nuestra sangre sea biblina y la misma esencia de la Biblia fluya en nuestro ser. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje. Tenemos que absorber las Escrituras. Tenemos que dejar que ellas sean las que le den solidez y madurez
a nuestra vida pero tan superficial a veces. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vaya con un corazón humilde a esa Biblia, que es palabra viva, que penetra en lo más profundo de nuestro ser, y deje que escudriñe su vida interior y pídale a Dios que le hable y le dé un corazón obediente, como el salmista que se deleitaba en esa palabra todos los días. Hay cristianos que dicen que leer la Biblia es aburrido, y algunos han confesado, y yo he sido testigo de alguna de esas dolorosas confesiones, que como no les gusta leer, no leen la Biblia. Créanme que es una vergüenza, porque no estamos ante un simple libro. Es la palabra del Dios vivo. Por eso no permitamos que la tiranía de lo urgente nos robe esos preciosos momentos tan importantes con Dios en su palabra, para que lleguemos a ser personas comprometidas a fondo con una manera de pensar y de actuar realmente bíblicas. Primera prioridad, poner un fundamento firme, ser bíblico. Segunda, y ya de esto hablé al mencionar a Esdras, aplicar la verdad de las Escrituras. Eso nos hace auténticos. Miren, llenarse la cabeza de conocimiento, aunque sea bíblico, y no preocuparse por su vida en obedecerla, porque a veces somos pero tan hipócritas, que nos pasamos mirando a ver si aquel la obedece o no. Eso nos lleva a la hipocresía. Entonces, cuando aplicamos la verdad de las Escrituras, somos auténticos o hemos tomado el camino de la autenticidad, porque ella es un espejo. Cuando usted se levanta en la mañana y se para en un espejo, y si ya es una persona que ha avanzado en años, como yo, no importa, eso le pasa a cualquiera, aunque sean joven. De verdad, usted se para frente a un espejo en la mañana y lo que el espejo le enseña, le mete miedo. Y si usted se pone la mano para ver cómo tiene el aliento, si el espejo tuviera la capacidad de registrar nuestro aliento, no nos gusta lo que vemos u olemos, pero es la verdad. La Biblia es el espejo de Dios. A veces vamos a ir a ella y no nos va a gustar lo que vemos. Pero es que es Dios quien está hablando. Miren el verso 5 y verso 6, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de nosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Pablo era un hombre totalmente veraz, auténtico. Había llegado al punto de despojarse de toda careta y de todo tapujo. Es más, era un hombre vulnerable porque mostraba que era humano. Este hombre, a pesar de ser un auténtico pez gordo del siglo I, no se conducía como tal. Como tal según nosotros. No quería llamar la atención, no abusaba del poder, no padecía de apostolitis, no se aprovechaba de su poder para someter a otros. Él quería ser auténtico. Y lo único que nos puede ayudar a una vida auténtica es vernos en el espejo de la palabra de Dios.
va a mostrar nuestra verdadera realidad. Dios rechaza la hipocresía, hermanos. A eso de intentar ser lo que uno no es y que consistentemente y de manera enérgica Jesús confrontó, porque era un estilo de vivir de escribas y fariseos. Gente aferrada a su tradicionalismo y a su conducta hipócrita. Miren lo que dice en Mateo, en Marcos, capítulo 7, verso 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No podemos caer en esa trampa. Verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Este tipo de gente andaba velando lo que otros hacían y no se ocupaban de sus propias vidas. A veces Dios va a poner delante de nosotros hermanos en necesidad. Y lo que nos enseña la Biblia es ir a esas personas y tratar de ayudarles. Tener el suficiente valor para llamarles en amor y preocuparnos por ellos. Porque a veces lo que hacemos es esparcir veneno con otros. Y ya lo he dicho, cuando alguien venga a usted a hablarle mal de otra persona, no crea que lo está haciendo porque confía en usted. Literalmente lo buscó para botar basura. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que usted es lo más parecido a un contenedor de basura. Si tuviéramos el valor de decir: mira, estoy tan ocupado. Bueno, primero, ¿y ya hablaste con esa persona? No, porque se va a poner bravo. Entonces ten el valor de callarte. ¿Por qué me lo dices a mí? Fíjate, estoy tan ocupado en arreglar mi vida que no puedo invertir energías en lo que otros están haciendo con sus vidas, si no tengo la información de primera mano. La Biblia nos llama una y otra vez a ser auténticos. No puedo cambiar lo que Dios dice. Y si no me gusta, que no me guste. Y si es feo lo que veo, es la verdad. El problema es cuando tú y yo abrimos la Biblia solo en nuestro cuarto, es tú y Dios, no hay nadie más. Ahí no puedes cerrar y ver si hay alguien. No puedes tener la necedad de mirar si entró un gato, se lo voy a tirar encima al gato o al perro. Estás tú solo. Dios te está hablando y te está hablando a ti. La autenticidad debe ser una prioridad en nosotros. Una persona auténtica es alguien que contagia, que le da deseos a otros de buscar a esas personas. Porque no tienen nada que demostrar, no tienen ninguna imagen que proteger, ningún papel que interpretar, no temen ser descubiertos porque no esconden nada. Hagamos de la Biblia nuestro cimiento para este tiempo y aplicar sus enseñanzas para que nos hagan personas auténticas. Pero hay una tercera prioridad y está en los versos del 7 al 11, siguiendo con el orden del pasaje. Verso del 7 al 11. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Miren, habla de ternura. Menciona a una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque hemos llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando noche y día para no seros gravoso a ninguno de vosotros,
os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Esto desborda la compasión, la gracia, la ternura. Si alguien ha llegado a pensar que Pablo era un hombre frío, no lo era. No tenía el mismo temperamento de Juan, pero era un hombre lleno de gracia, porque esa gracia la había visto en su vida. Preste atención, dice que cuidaba a otros como una nodriza. Los trataba como un padre. O sea, tenía compasión. Era un hombre que tenía una actitud benigna y llena de gracia. El apóstol admite que tenía interés en algo más que volcar sobre ellos un camión cargado de información teológica y doctrinal. Él quería no solo compartir el evangelio, sino sus propias vidas. Quiero que leamos 2 de Pedro 3:18, lo que nos dice la palabra. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, donde leemos: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer en el conocimiento y en la gracia. Hay personas que defienden la verdad y eso es bueno. Pero la verdad sin amor es brutalidad. El amor sin verdad es puro merengue. Tejamos hebras de gracia en la vestidura de la verdad. Como dice Pablo, como la nodriza, como el padre. Hay una historia que cada vez que la leo me conmueve, porque es la relación entre un padre y un hijo. Se supone que el amor es algo que fluye entre un padre y un hijo. Amamos a nuestros hijos. Yo amo a mis hijos. Pero debo reconocer que cuando fui padre por primera vez, cometí muchos errores. No tenía la experiencia que tengo ahora. Y a veces amamos, pero no sabemos cómo expresar ese amor. Y para poder expresar ese amor, hay que estar lleno de gracia. Y mostrar esa gracia. Porque esa es la manera como Dios nos trata. Todos los días que pienso en eso, digo, Señor, yo no podría estar de pie delante de ti si no fuera por esa gracia. Porque me conoces todo de mí. Manejas toda la información y aún así me amas. Si Dios nos trata de esa manera, tenemos que aprender que la gracia tiene una dimensión horizontal. Y esa debe ser una prioridad en nosotros, no solo en la iglesia, en todas nuestras relaciones. Él cuenta que cuando se mudaron de Nebraska a Oklahoma, dice que llevaron con ellos una cuerda de atar. Dice él, ya la había utilizado para asegurar sacos de alimento y artículos distintos. Dicha cuerda costaba algo así como $1.15. De manera que dije, escucha, Philip, le dijo el padre a su hijo Philip, ¿ves esa cuerda? Quiero que la dejes en paz. Imagínense decirle a un niño, deja en paz esto, es como querer despertar el deseo de tocarlo. Sin embargo, la cuerda comenzó a ejercer una fascinación sobre él, muy natural. Yo tengo que hacer un cuento aquí, pero
ese pequeño que ustedes ven que me tiene como un viejo ridículo, sabe lo que es la palabra no. Y eso es algo que tenemos que aprender, que los niños necesitan aprender que hay un sí y hay un no. Y cuando usted dice un sí, es sí en serio. Y cuando dice no, es un no en serio. A veces todavía no camina, se pone a gatear por aquí y por allá. Y a él le encanta entrar en donde tengo la oficina, porque ustedes saben, tengo algunos regueros. Y a él le encanta tocar las cosas. Entonces llega y a veces estira la mano. Y yo le digo, no. Entonces él me mira. A ver si es un no en serio o no. Le digo, no. Y hace así. Mira por aquí, mira por allá y vuelve. No. Desiste y se va. A veces hay niños que no son tan dóciles como este. Tienen una voluntad distinta, ¿verdad? Este niño ya mayorcito, el padre le dijo, no, no la toques. Y era cuando el hijo quería tocarla. Aquello pasó durante 6 u 8 meses. Hasta que un día volví a casa cansado y allí estaba el garaje que parecía tierra de nadie, con cuerda de atar por todas partes, de un lado a otro, de atrás adelante, de arriba abajo. Fíjense que para poder meter el automóvil tuve que cortar la cuerda. Me sentía irritado. Mientras le daba cortes a la cuerda, rechinaba los dientes. De repente, cuando me encontraba en la mitad de ese laberinto, una luz surgió en mi cerebro con esta pregunta: ¿por qué quieres cortar esa cuerda? ¿Qué pasa si ese niño la usa? Así que cuando entré a cenar aquella noche, ahí estaba Philip. Lo miré y comencé a decirle, oye, fíjate, esa cuerda de atar. El niño bajó la cabeza, avergonzado. Y en voz baja dijo, sí, papá. Entonces dije, Philip, he cambiado de idea. Puedes usar esa vieja cuerda siempre que quieras. Es más, todas esas herramientas que hay en el garaje que le he puesto no tocar, úsalas también. Puedo comprar utensilios nuevos, pero no puedo comprar nuevos niños. Jamás había habido una salida del sol como aquella sonrisa de Philip. Gracias, dijo, gracias papá, rebosando de alegría. Y adivine, Philip no ha vuelto a tocar esa cuerda desde entonces. ¿Saben cómo se llama eso? Gracia. Eso es un clima benigno y aceptación. Hermano, la rigidez, la intolerancia, es una actitud de estrechez mental. A veces lo hacemos en nuestras relaciones. Nos hacemos daño. Y créanme que este que está hablando acá ha tenido que lidiar con esto. Porque cuando hay cosas que no nos son naturales, tenemos que aprenderlas. No hay ninguna deshonra en decirle a alguien, te quiero, te amo, eres importante para mí. No importa si se trata de un hombre o de una mujer, si usted lo hace, escuche bien, con la motivación correcta. Nada de qué avergonzarse. Eso es lo que yo veo en Pablo. Ustedes son importantes. Los quiero como un padre. En cuarto lugar, la última prioridad, manténgase al corriente, siempre al día, sea pertinente. Las escrituras nosotros no las hacemos pertinentes. Ellas son pertinentes. Mire lo que dice la palabra en el verso
12 y 13 de este pasaje que estamos leyendo. Y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino es en verdad la palabra de Dios. Y nos da un detalle importante que no podemos ignorar ahora. Dice, la cual actúa sobre vosotros los creyentes. La palabra no es un simple libro, es el libro de Dios. Es la verdad de Dios. Ella es poderosa, ya lo hemos dicho. Y cuando vamos a ella con la actitud correcta, ella va a actuar en nosotros. Dios nos somete a Él a través de ella. Dios nos hace semejante a Cristo a través de ella. Por eso Esdras, cuando iba a la ley de Dios, no iba simplemente para adquirir conocimiento, sino para que Dios lo transformara. Y esa es nuestra más sagrada responsabilidad, beber de la fuente viva todos los días para que Dios nos hable. Recuerden que nos pasamos el día oyendo distintas voces. Si queremos estar llenos de Dios, debemos dejar que Él nos hable. No hay nada místico en eso. No puede salir al patio y mirar en las nubes para ver el rostro de Jesús. No es salir y decir, Señor, susúrrame al oído. Si quieres oír el susurro de Dios al oído, lee la Biblia susurrando. Si quieres que Dios te hable en voz audible, alta, lee la Biblia en voz alta. No, ese es el libro de Dios. Estoy convencido, hermanos, convencido. Pero necesitamos recordar que sus verdades son para hoy también. Y que en ella hay respuesta para nuestras necesidades en este siglo de tanta tecnología, de tanto avance, donde nos parece que todo esto nos vuelve locos y que Dios es un Dios fuera de serie, atrasado, que está en un rincón del universo, temblándole las manos y diciendo, ¿qué voy a hacer en esta época de tanto iPhone 1, iPhone 15, 16, de tanta tecnología avanzada? ¿Acaso se le olvida que fue Dios quien le dio esa capacidad al hombre? Pero si algo hoy no va a cambiar, es la Biblia, no va a cambiar. Nunca, 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 nunca. Y si usted va buscando respuestas, Dios le va a dar las respuestas. La tiranía de lo urgente gritará más y más fuerte que lo esencial e importante. Ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer. Aquí hay 4 prioridades. Ponga un fundamento firme, sea bíblico. Segundo, aplique esas verdades, sea auténtico. Tercero, desarrolle una actitud compasiva, sea benigno. Y en cuarto lugar, manténgase al corriente, siempre al día. Sea pertinente. Cuando comenzamos a hacerlo, el cristianismo llega a ser algo que se absorbe, algo que se encarna, no algo que simplemente creemos. Y escuche, si hay una cosa capaz de captar la atención de las personas que hoy viven absortas tratando de combatir los fuegos de lo urgente, es la verdad de Dios encarnada. Sucedió en el primer siglo y puede suceder de nuevo en este siglo XXI, incluso en un mundo que está a la deriva como el nuestro. Establezcamos correctamente nuestras prioridades y hagamos el compromiso firme de cumplirlas, porque servimos al Dios único y verdadero, aquel que nos salvó, no por obra de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia. Y esa misericordia está aquí, representada, reflejada en este acto simbólico del que vamos a participar. Porque qué bueno es celebrar la cena cuando comenzamos este año, cuando algunos de nosotros tenemos ministerios y responsabilidades que decidimos asumir,
Qué bueno es recordar el por qué asumimos esos compromisos, el por qué decidimos servir. Y como servimos a quien servimos, debemos hacerlo con excelencia. Cuando yo digo excelencia, es que debemos darle lo mejor. ¿Saben por qué? Primero, porque Él les dio, y segundo, porque Él dio lo mejor de sí por nosotros. Si eso no lo entiendes, es que no has entendido el Evangelio. Si lo has entendido, esto es un acto que nos recuerda todos los días que lo hagamos, de qué se trata. Y yo vivo otra vez convencido de que aquel que ha nacido de nuevo y que Dios le ha dado un corazón de siervo, no es una persona que usted tiene que andar presionando, ni el pastor, ni nadie en la iglesia. Es un mayoral de una finca, es un capataz de una finca llena de esclavos. No podemos tomar un látigo para estar dándole en las espaldas a la gente para que trabaje. Esa no es la iglesia. Primero, somos esclavos de Jesucristo. A Él servimos. Y cuando entendemos lo que hizo por nosotros, miren, la persona va a hacer las cosas aun cuando nadie lo esté mirando, aun cuando nadie lo esté presionando. ¿Y saben qué? No va a hacer las cosas para salir del paso. Va a hacer las cosas poniendo en el corazón todo lo que hace. Y orando y diciendo, Señor, tú sabes que estoy haciendo esto con el corazón, pero soy humano, me equivoco, quizás no van a salir mejor, porque ya no puedo, Señor. Ayúdame cada día a poder darte lo mejor. Y créanme, Dios va a mirar nuestra motivación. Cuando participamos del pan y del vino, estamos participando de dos elementos que nos recuerdan simplemente lo que Jesús hizo por nosotros. Y como somos muy dados a olvidar, el Señor nos dio algo físico para que recordemos. Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, le ha dado su vida a Jesucristo y en obediencia se entregó a través del bautismo, puede participar de esta ordenanza. Amados hermanos, cada uno de nosotros examinemos nuestras vidas y mientras participamos, digamos a Él, gracias, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Ahora solo podemos darle gracias a través de la oración. Saben, yo no sé si será cierto, tal vez estoy equivocado, pero el día de ayer me puse a mirar una pintura que se llama El primer día en el cielo. Yo no sé si es realmente esa pintura existe o es uno de esos montajes que hace la gente, pero me impresionó tremendamente esa pintura. Porque es Jesús, o al menos trataron de representarlo, no se le ve el rostro. Pero lo que se ve es alguien, en algunos casos aparecen mujeres y en otros hombres. Porque parece que tiene varias versiones, no sé, yo sé que aquello me impresionó tanto, que es una mujer que ha corrido a los brazos de Jesús. Y está gritando de llanto. Y la pintura se llama El primer día en el cielo, porque eso, algo como eso es lo que imagino, el primer día que vea al Señor. Que lo pueda ver físicamente. Hay una alabanza que dice, vaya, no recuerdo mucho, que voy a estar en silencio. Creo que Malvin la ha cantado otras veces. Aunque no diga nada. Yo creo que será glorioso para nosotros el primer día que veamos a Jesús.
¿De qué manera le vamos a decir gracias, Señor? Gracias no solo por lo que hiciste mientras estábamos en este desierto, sino por habernos permitido llegar al final del viaje